Jorge, buenos días. Hola Rafael, un saludo a todos nuestros radio escucha de Radio Cuarta Colina en nuestro programa de los días viernes a las 11 de la mañana, Jorge Caminivar en línea informativa. Oye, hoy día tenemos un muy buen invitado y muy ad hoc a lo que está sucediendo en este país, con las noticias falsas, con los bots y etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar primero, antes de presentar al invitado, don Patricio Góngora, justamente periodista, que era parte del directorio de Canal 13, fue descubierto en una investigación que se hizo por parte de Chilevisión, que había sido uno de los que estaba detrás de un box que se llama El Patito Verde. Sí, y que se dedicó a atacar en redes sociales a la candidata Yanez Jara, al gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿ya? Así que le quiero consultar a nuestro invitado y presentarlo. Bienvenido, Víctor Toledo Valenzuela, por parte de tu madre. Mi madre y mi abuela, sí, a la que aprovecho de enviarle un saludo porque está en el hospital estos días atrasado muy bien de salud, pero ya está saliendo ya mi centenaria abuelita. Qué bueno. Bueno, Víctor Toledo es el presidente del Consejo Sur, décima sur del Colegio de Periodistas. Bienvenido, Víctor, a Radio Cuarta Colina. Y te dejo primero para que salude a nuestro radio escucha y después comencemos la conversa. Bien, antes que nada agradecerte, Jorge, por la invitación, agradecer a la radio por el espacio, saludar a los radio escuchas y también a las personas que nos ven por redes sociales. Un abrazo grande. Y siempre es bueno hablar de comunicaciones, de periodismo, de libertad de expresión y del derecho a la información. Así que se agradece el espacio. Bueno, comencemos con este temazo, porque aquí hay involucrado un periodista, un periodista de una dilatada trayectoria en los medios de comunicación chilenos, sobre todo en la televisión, director de uno de los canales más importantes de este país. Así que, ¿cuál es la opinión del colegio como institución respecto a lo que pasó con...? Bueno, aquí hay dos posturas, o dos posiciones, dos visiones distintas que yo te puedo entregar. Una es la visión personal, que es vergüenza ajena. Yo amo mi profesión, nos conocemos hace años, a mí las comunicaciones y el periodismo me han cambiado la vida, me han permitido salir adelante, pero además me han permitido construir redes de confianza, de trabajo, de colaboración. Y cuando se dan este tipo de situaciones, cuando una persona que ostenta el mismo título que uno, lo utiliza para hacer esta aberración de acciones en contra de otras personas, utilizando información falsa, haciendo ataques arteros por redes sociales, tratando de influir en la opinión pública a partir de la construcción de mentiras, evidentemente, a pesar de que este individuo pueda tener el título de periodista, yo no lo puedo considerar como tal. Es una vergüenza. Y en eso no nos podemos perder ni distraer. No pueden haber medias tintas en eso. En consecuencia con eso, ayer el presidente del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, Rodrigo Mundaca, presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética del Colegio a nivel nacional para que se realice una investigación sumaria a las actividades de este profesional y se determinen las sanciones que el Comité de Ética establece. Así que esa es la postura oficial del colegio. No compartimos, ni apoyamos, ni vamos a avalar conductas contrarias a la ética periodística. Víctor, la carrera de periodista es una carrera que siempre está en el tapete público. Siempre está en el tapete público, inclusive se le llama otro poder. El cuarto poder. Por lo tanto, y en regiones, si bien es cierto, también hay una centralización de las noticias a nivel nacional. Pasa mucho. Mucho. ¿Qué pasa aquí en el sur de Chile, donde tenemos muy pocos medios de comunicación? Y muchas veces los periodistas son mal pagados. Mira, se da... Quiero llegar después a eso para hablar de un proyecto de ley que se está levantando por parte de unos senadores que es bastante trágico y retrógrado también, la ley Mordaza. Pero antes de llegar a eso, retomar la importancia que tiene
la influencia de los medios de comunicación en la construcción de opinión pública, en cómo la ciudadanía percibe la realidad. Tú sabes que yo trabajo en el área de reinserción social juvenil, ese es mi trabajo formal. Cuando nosotros hablamos de incidencia de adolescentes, por ejemplo, en la comisión de delitos, lo hacemos con el referente de la imagen del noticiero nacional. Nosotros, como ciudadanía, nos quedamos con el minuto y medio, 2 minutos o 5 minutos que puede durar una nota de televisión hablando de un portonazo, de un asalto en que participaron adolescentes, y trasladamos esa realidad inconscientemente a nuestra propia región. Entonces déjame decirte que la incidencia a nivel nacional, la incidencia de adolescentes en la comisión de delitos no supera el 5% del total de delitos que se cometen en el país, y dentro de ese 5% nuestra región representa apenas el 1,5%. Nosotros, a pesar de que siempre aparecen en las claro, noticias centrales niños. Porque llama más la atención, porque golpea más, porque es más disruptivo para las expectativas sociales que tenemos nosotros como ciudadanía, ¿no? O sea, es probable que no nos llame la atención que haya un adulto involucrado en un asalto a un banco, pero si vemos a un niño de 14 años, de 13 años, de 15 años cometiendo el mismo delito, nos va a llamar más la atención. Y eso nos genera mayor impacto. Yo no le quiero bajar el perfil a la gravedad de hechos que puedan estar ocurriendo, pero sí utilizo este espacio de realidad como para hacer el parangón, porque nos pasa en todo ámbito, nos pasa también cuando hablamos de empleo, nos pasa también cuando hablamos de vivienda, nos pasa también cuando hablamos de corrupción. Entonces, nosotros construimos la realidad a partir de lo que tú muy bien mencionaste, el centralismo informativo. Nosotros tenemos en nuestra región, lamentablemente, durante los últimos años, una precarización del ejercicio periodístico que ha sido lamentable y atroz, ha sido dramático. O sea, los periodistas hemos perdido alrededor de 40 espacios de ejercicio laboral en la región en los últimos 4 o 5 años. ¿Ya? Solamente en el sector público estamos cerca de los 10 cupos laborales perdidos. O sea, se perdieron espacios de trabajo en la Seremía de Justicia, en la Seremía de la Mujer, en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en delegaciones presidenciales provinciales, en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, son espacios laborales en donde no se trata de que nosotros queramos tener profesionales trabajando, se trata de la necesidad del Estado de transmitir sus políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a estar informado. O sea, un gobierno que se declara defensor y promotor de los derechos humanos no tiene periodistas para difundir la política pública de derechos humanos en la región. Un gobierno que se declara defensor de la equidad de género y promotor de la equidad de género no tiene un o una periodista en la Seremía de la Mujer para promover las políticas de género y la igualdad de género en la región. Entonces, cuando nosotros analizamos la situación, aquí no se trata solamente de si hay más o menos trabajo para los periodistas. Se trata de la revalorización de la función periodística. ¿Ya? Y pasa lo mismo cuando hablamos de medios de comunicación. Sí, claro. O sea, los 3 medios de comunicación de prensa escrita más importantes de la región hoy día se sostienen con 3 o 4 profesionales. Después de haber sido medios muy importantes que incluso tenían cenas anuales y de aniversario, que eran de mucha pompa, hoy día están venidos a menos, pero prácticamente a la nada misma. Hoy día lo que sostiene la comunicación en la región son las radios. La importancia que tiene la radio en los sectores rurales, en los sectores apartados, en los barrios, esta misma Radio Cuarta Colina, la trascendencia que tiene, el alcance que tiene en la ciudadanía, en las personas que en este momento van en el colectivo, la gente que va en la micro, la señora que en este momento está en su casa pelando una papa para hacerse el caldo, probablemente nos está escuchando. Y de no ser por la radio, nuestra realidad en términos de construcción de sociedad sería mucho peor, porque son los medios de comunicación los que ayudan a construir el clima de opinión que después se transforma en opinión pública. Siempre, Víctor, ha habido un reclamo, sobre todo de la clase política y de un sector de la clase política en contra de medios que se consideran hegemónicos, pero durante estos 35 años no se han generado nuevos medios que dependan un poco del Estado, o, como dices tú, esta radio, que es la única radio comunitaria, que hoy día estamos peleando con un proyecto de ley que también está trancado
ni siquiera ha podido salir del Ejecutivo. O sea, se reclama por un lado, pero por otro lado no se aporta con política Se para... restringe, Se claro, restringe, pues. claro. ¿Ah? Mira, nosotros estamos teniendo un retroceso gravísimo en términos de espacios de comunicación y defensa de la libertad de expresión. Hay un proyecto de ley que se conoce como el proyecto Ley Mordaza 2.0, que ya fue aprobado en general por la Comisión de Constitución. Que fue ¿Ese proyecto viene del Ejecutivo al no, Congreso no, 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 o no. del Parlamento? Este proyecto fue levantado por el senador PPD, Pedro Araya, y está patrocinado y firmado por Luz Ebelsberger de la UDI, Paulina Muñoz de Renovación Nacional, Luciano Cruzcoque, senador Evópoli, y Alfonso Durresti, senador Partido socialista Socialista aquí de en aquí en Los Ríos, de aquí de al Los lado. Ríos. Así que es bastante variopinto el respaldo que tiene esta ley Mordaza. ¿Y por qué la denominación de ley Mordaza? Porque en uno de sus artículos establece sanciones penales para las personas que difundan contenidos de carpetas de investigativa reservadas, carpetas de investigación. ¿Por qué es grave esto? Porque difundir no es filtrar. El acto de filtrar información es una cosa y el acto de difundir esa información es otra. Lo que realiza el periodista cuando entrega una información es difundir información que le llega, ya se filtró de pero otro se lado. filtró de otro lado. La Claro. cadena de custodia de esa información no le La corresponde Fiscalía, al periodista. de caso. Le corresponde a la fiscalía, a quien lleva la investigación, a las policías, pero no le corresponde a los periodistas. Los periodistas no estamos para resguardarle las carpetas de investigación al Ministerio Público, ni mucho menos para andar haciendo tapaderas de corruptelas que puedan tener empresarios y políticos. Porque detrás de este proyecto de ley eso es lo que hay. Y no hay que disfrazarlo, no hay que decirlo de otra forma. Aquí lo que se está creando es un proyecto de ley que busca proteger la identidad de personas que cometen actos de corrupción y que, como ya lo ha demostrado la historia de nuestro país en los últimos 10 o 15 años, solo se han conocido los casos gracias a la investigación periodística. ¿Y Estamos hablando de esto significa sanciones para los periodistas que difundan a esta? cualquier persona que difunde información, incluso penas de cárcel. Estamos hablando de una ley que ni siquiera en dictadura Claro. se le ocurrió dictarla y la están haciendo ahora al amparo de esta, no sé cómo decirlo, esta asociación de estos parlamentarios, que además todos son integrantes de la Comisión de Constitución. Ellos proponen y ellos evalúan el proyecto con el cual buscan sancionar el ejercicio a la información y el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Este proyecto de ley, Víctor, ¿ustedes conocen la opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley? No lo va a respaldar. Ya. Sí, no van a tener ninguna acción y acá a nivel local, en la región, hay un solo parlamentario que se ha manifestado, que es el diputado Ulloa, que afortunadamente se manifestó en contra de la iniciativa. En caso de que llegue a pasar a la Cámara, se comprometió a votarlo en contra. Ya. Y esperamos que el resto de los parlamentarios actúen Pero en consecuencia. ¿ustedes se han reunido con los parlamentarios? Estamos haciendo gestiones para tener reuniones con cada uno de los parlamentarios para conversar sobre esta situación y pedirles que asuman una postura, porque aquí lo que se está haciendo con este proyecto de ley no solamente retroceder en términos de libertad de expresión y democracia, sino que además es la imposición de una ley mordaza que es impresentable para un país en vías de desarrollo como el nuestro. Nos tiene tremendamente molestos como colegio. Oye, hablando del Colegio de Periodistas, ¿cuál es porque aquí se produjo en algún momento lo que se produjo en muchas carreras con las universidades privadas, que se produce Una una expansión. expansión casi no controlada de ciertas carreras. El periodismo fue una de ellas. Sí. ¿Cuántos periodistas tenemos en Chile? ¿Cuántos están colegiados? Nosotros tenemos acá en el Consejo de Décima Sur tiene 97 periodistas colegiados. Ya. El último dato que yo tengo de escuelas de periodismo data del año 2012-2013, en que existían alrededor de 72 escuelas de periodismo en el país. El periodismo, si bien es una carrera muy hermosa, muy linda, tiene una particularidad, es que para las universidades es una carrera de papel. Barata. Es barata, entonces, Sí, claro. es de fácil implementación.
Y eso también nos lleva a esta misma disposición del Consejo y del Colegio de Periodistas de defender los espacios laborales, porque la sobreoferta de profesionales también hace que haya una baja oferta de salarios. Tenemos periodistas que trabajan por un poco más del sueldo mínimo. Sí, claro. Y estamos hablando de una carrera de 10 semestres de nivel universitario. Entonces, la precarización que ha habido del ejercicio profesional es lamentable. Mira, te quiero hacer la siguiente pregunta. Los medios de comunicación tienen una línea editorial, Así es, ¿ya? que ¿Cómo, responde al propietario. sí, cómo se conjuga eso con la libertad de expresión, de repente, de un periodista que a lo mejor es presionado para... Ha sucedido, ¿no es cierto?, que periodistas se niegan a dar una noticia. eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esa pega? Que ahí también hay un tema bien delicado. Sí, bueno, se da muchas veces que hay medios de comunicación que efectivamente, bueno, hay que partir diciendo algo y que la señora que está en su casa, el señor que va en el colectivo tenga claro y que se desmitifique de una vez por todas. La objetividad no existe. Cualquiera que te diga, nosotros te decimos la verdad, te está mintiendo. Porque nosotros lo que contamos son verosimilitudes, son relatos que podrían ser ciertos, pero no necesariamente lo son. ¿Ya? Y los medios de comunicación, todos tienen una línea editorial que tiene una tendencia, ya sea ideológica, política, religiosa, todos transmiten desde una posición moral. Y por lo general apuntan a que sus equipos de trabajo comuniquen en consecuencia con esa línea editorial. Ahora, ¿qué ocurre? Que efectivamente se puede dar en algunos medios de comunicación en que hay mayores sesgos, sobre todo los medios más conservadores, pero por lo general los medios de comunicación lo que hacen es establecer una línea editorial que te entrega ciertos parámetros y cuyos códigos éticos tienen que ver más con el respeto a la verdad, más que la afiliación a determinada línea de pensamiento. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, se puede dar que en un medio de comunicación muy conservador, no sé, el Mercurio, puede aparecer una columna o una nota de prensa de un periodista que no necesariamente piensa igual que el medio, que sin irse al otro extremo de la comunicación, se le permite cierto espacio de libertad comunicativa. Pero claro, como tú dices, la libertad absoluta en esos medios de comunicación no existe, no va a existir. Eh, Entremos a lo que sucede aquí en el sur de Chile respecto a los periodistas y a los medios de comunicación donde ustedes trabajan. ¿En qué situación nos encontramos hoy día desde la mirada de ustedes? Como tenemos la Radio Relaucaí, tenemos la Bio Bio, que por lo menos tienen oficina aquí en Puerto Montt, Claro, está Sago también. la Sago, que Sago. aprovecho de saludar a Radio Sago. Disculpa que Sí, utilice sí, sí. la señal de Cuarta Colina, Radio Sago, que ayer estuvo de aniversario. Ah, mira. Así que le envío un saludo. Ahí trabajaba un gran amigo, Claudio Huequén, que falleció hace poco también. Así que un saludo para ellos. La realidad nuestra, la región, yo creo que no varía mucho del resto del país. ¿Qué? Hoy día las personas estamos en una sociedad de la inmediatez que es cada vez más espontánea y también más peligrosa. Si uno se fija al analizar las métricas de redes sociales, por ejemplo, los videos de 15 segundos son los que tienen más vistas. ¿Y qué información puedes recibir tú en 15 segundos? ¿Qué tan completa puede ser una información que recibe en 15 segundos? Por eso se hace mucha mofa con que la gente se informa por TikTok o por perfiles de redes sociales, que no son medios de comunicación, y que algunos de ellos, exacerbando el morbo, logran muchos seguidores. Claro. Entonces, ahí viene la delgada línea entre la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo, que son dos cosas distintas y tienen que saber coexistir. Yo no le puedo prohibir a nadie que comunique, que informe lo que se le antoje, digamos, ¿no? Pero cuando estoy hablando de mi ejercicio profesional, yo sí tengo ciertos códigos éticos que tengo que respetar, como por ejemplo, no sé, el respeto a la intimidad de las personas. O sea, o evitar la revictimización o la victimización secundaria, que se conoce, que son dos situaciones distintas frente a un mismo hecho. Por ejemplo, frente a un hecho de violencia, en donde puede haber habido un homicidio, una violación a un menor de edad o a cualquier víctima,
cuando tú insistes en mencionar a la víctima, mencionar a la víctima, revivir los hechos, volver a relatar la situación, estás revictimizando. Cuando esta víctima está fallecida, por ejemplo, y tú insistes con hablar del homicidio y cómo la mataron, hay un medio de comunicación, que no es un medio de comunicación, hay un medio que funciona a través de Facebook acá en la región, que en alguna oportunidad expuso en redes sociales las partes de un cadáver que había sido encontrado en un canal. Claro. Entonces, cuando tú haces eso, estás haciendo victimización secundaria, porque no le estás haciendo más daño a la persona que ya falleció, le estás haciendo daño a toda su familia. Entonces, esos son ciertos parámetros de códigos éticos que nosotros los periodistas conocemos y debemos respetar. Creo que a Góngora se le olvidó un poco eso, pero tenemos que ser capaces de mantenernos dentro de ciertos márgenes éticos de información. Entonces, pasa en nuestra región que la exacerbación del morbo por parte de estos medios más informales le resta audiencia a los medios de comunicación formales. Y los medios de comunicación formales empiezan a perder auspiciadores. O sea, nosotros tenemos el patético caso de que en nuestra región hay un perfil de Facebook que actúa como corresponsal de medios nacionales. Entonces es como que a mí me llame la NASA para que le haga los planos de una nave espacial. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Pero bueno, es como se mueve el mercado, cuando la información al final no importa mucho lo que digas, lo que importa es que estés en cámara y que te paguen las lucas que te ofrecieron, y si yo te puedo pagar menos a ti porque no eres periodista, bueno, mejor todavía. Claro. Entonces eso va restando calidad de información, construyendo realidades que no se ajustan a los hechos, y lo que es más triste aún es que esas falsas realidades terminan cambiando gobiernos. Así es, pues. Porque, Claro, sí. porque las personas votan y participan en procesos eleccionarios en función de la información que manejan. Claro. Cuando la información no es correcta, votan cualquier cosa. Oye, Víctor, otra cosa que me llama siempre la atención y que siempre ha estado en el debate también es por qué casi todos los medios de comunicación tienen lo que le llamaban antiguamente el tema de la delincuencia es tan importante para los medios de comunicación. O sea, vemos los noticieros que pasan, no sé, de una hora pasan media hora dando una serie de noticias que tienen que ver con este tema. Y bueno, y antiguamente cuando no había televisión, los medios escritos, había un periodista especializado en estos temas. La crónica roja. La crónica roja, claro. Claro. Mira, yo soy bastante crítico en ese sentido de cómo se ha ido construyendo la prensa nacional a partir de los años 90 en adelante. O sea, más que la prensa, digamos que cómo se ha ido construyendo la opinión pública, cómo los medios de comunicación han ido lucrando a partir de la ignorancia y la violencia. Existe un libro que se llama El negocio del miedo, porque efectivamente el miedo es un negocio. Si tú instalas una percepción de miedo en una población, en una comunidad, van a haber herramientas, va a estar generando necesidades que esa misma comunidad va a tener que cubrir. Si no, recordemos lo que hizo Lenin Guardia, no sé si recordarás, cuando mandó estos sobres con polvo blanco a la Embajada de Estados Unidos para poder venderles después estrategias de seguridad y elementos y cosas así. Pasa lo mismo con la construcción de opinión pública. En la medida en que yo exacerbo el miedo, en que le digo a las personas que usted está inseguro, es que a usted le va a pasar esto, es que a usted le va a pasar esto otro, estoy instalando el miedo a tal punto en el inconsciente colectivo que lo que me va a venir de vuelta es la violencia. Y lo hemos hecho a partir de todo, desde los reality, que son muy violentos, además las personas se maltratan, hay vulneraciones a la privacidad de quienes participan. Desde ahí en adelante todo va construyendo de a poquitito el morbo de la ciudadanía. Entonces la gente quiere ver cada vez más morbo, cada vez más morbo. Y si la noticia le va a mostrar que hubo un baleo a una persona a la salida de su casa, ojalá esté el video de donde le pegan el balazo y la persona cae, y si la persona sale de espalda dice, pucha, no se le ve la cara. Y somos así. Hace unas semanas atrás hubo un incidente en la plaza de Puerto Montt en donde dos jóvenes se pusieron a pelear y uno apuñaló a otro. Y había muchos videos del hecho. Pero nadie llamó a Carabineros.
O sea, se pudo reaccionar porque afortunadamente la CIP de Carabineros iba pasando porque fue frente al edificio de la delegación presidencial en la plaza, la ex gobernación. Entonces, cuando tú vas, y seguramente te ha pasado, cuando vas por la calle y ocurre un hecho, la primera reacción de las personas es comenzar a grabar. Sí, claro, Porque esta sociedad de la inmediatez nos dice que a lo mejor ahí podemos tener un viral y claro, vamos a tener más likes. claro. Entonces, nos gusta que nos den likes, nos gusta que nos anden sobando en lomito, en redes sociales, que, oh, mira, mi posteo tuvo tantas vistas. Entonces vivimos a partir de la superficialidad y la inmediatez. Y eso vende. Y eso es aprovechado por los medios de comunicación para hablar de inseguridad, hablar de violencia, para sacar titulares tendenciosos, para no ir a la profundidad de los hechos. O sea, creo que a veces a los medios de comunicación les falta un poquito de reflexión. Otro tema, lo tocamos tangencialmente, que la gran cantidad de escuelas de periodismo que hay el día de hoy. ¿Cómo está la capital regional acá respecto a la escuela de No periodismo? tenemos periodismo acá en Puerto Montt. No, No, a mí me encantaría que hubiera. sí, Es una contradicción porque no. Porque uno dice, chuta, ya no haya más escuelas de periodismo porque hay muchos periodistas. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que Puerto Montt, teniendo tanta universidad, sí, pues, las personas que quieren estudiar periodismo, lo más cercano que se tienen que ir a Valdivia. Valdivia. Mm. Yo soy de Valdivia, o sea, estudié en Valdivia, de hecho, saludo a los pingüinos de Valdivia. Oye, los periodistas tienen, me imagino que tienen la esperanza de que esto mejore en algún momento. ¿Ah? Han sido décadas de lucha, ¿eh? Por el espacio laboral, por el respeto al ejercicio laboral. Lo más probable es que en el corto plazo no pase. Hoy día nosotros estamos concentrados como Consejo de Cimasur en la recuperación de los espacios laborales perdidos, en el apoyar a los medios de comunicación formales, a las radios, a la prensa escrita, para ojalá puedan retomar el espacio y el rol que les cabe en la construcción de la opinión pública, porque somos simbióticos, po. Los periodistas no existimos sin medios y los medios no existen sin Claro periodistas. que sí. Entonces, necesitamos que los medios de comunicación se repotencien. Ojalá que haya políticas de Estado que vayan en beneficio de los medios de comunicación, como tú bien decías delante, políticas de protección y fortalecimiento y no de segregación y amordazamiento como lo están haciendo ahora. Eh, Porque estas luchas son largas, son de largo aliento y se dan en todas partes del mundo. La libertad de expresión está siendo amenazada en todas partes del mundo. Veamos lo que pasa en Palestina y cómo han sido asesinados cerca de 200 Sí, periodistas, periodista, increíble, y, dramático. y de una manera grotesca, irreverente y hasta casi burlesca. Aparece Netanyahu en medios de comunicación hablando de errores cuando hace doble ataque a un espacio para matar periodistas. Lo que pasa Entonces, en México lo también. que pasa en México, cómo ha estado la prensa también en Ecuador, en Colombia, en España estábamos viendo estos días también que también están sacando una ley mordaza, una ley que sanciona el ejercicio periodístico. Entonces, una lucha que se da en todos los espacios, en todos los niveles. En Argentina, Argentina, ahora la no. última noticia en Argentina que están Eh, siendo ordenar allanamientos para colegas periodistas exactamente, por difundir los audios de la sí, corrupción de Karina. sí, Eh, Terrible. Alta Coimera. Ese es sí. el jingle de Karina. Sí, lo que está pasando en Argentina es terrible. Es una locura, literal, una locura. Eh, Lamentable. Argentina es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la opinión pública se construye en base a fake news y en base a la manipulación mediática. Eh, Ningún extremo es bueno nunca, Sí, sí. pero yo creo que lo de Argentina está más allá de cualquier extremo. Eso raya en la locura lo que está pasando. Bueno, Víctor, te agradecemos tu presencia acá. Un saludo fraternal a los periodistas que son parte también de los medios de comunicación, Claro, ¿ah? del ecosistema. Del ecosistema. Y te dejo los micrófonos para que te despidas de nuestro radio escucha de Radio Cuarta Colina. Bien, quiero enviar un saludo muy afectuoso, muy cariñoso
todas y todos los radioescuchas de Cuarta Colina, con alguna mención especial a Vanessa, Catherine, Maritza, Hugo, Guido, Camila que está de cumpleaños, Macarena que está de cumpleaños mañana, y Sandra. Son personas que me pidieron que les enviara saludos, así que aprovecho de enviárselos. A aprovechar de decir también que mañana, 6 de septiembre, la directiva en pleno del Consejo de Sur del Colegio de Periodistas se traslada hasta la ciudad de Castro, donde vamos a tener un encuentro con periodistas de la provincia de Chiloé para revisar casos que se han estado dando allá de persecución laboral y acoso a periodistas y para potenciar y fortalecer el Colegio de Periodistas también en la provincia. Así que eso, y muchísimas gracias Jorge por la invitación. Bueno, Víctor, también señalar que el día 27 de septiembre tenemos un encuentro justamente por una situación que ocurrió en la radio Melinca con un periodista Sergio Millar, que también fue de la radio de Ancú, La Estrella del Mar, y se hizo una demanda a nivel internacional y el gobierno de Chile hoy día, después de muchos años, tiene que hacer un mea culpa y se va a hacer un seminario pagado por el Estado de Chile. Ese es uno de los compromisos. Y ahí estamos invitados como Radio Cuarta Colina a ese evento. Así que, Rafa, nos estamos despidiendo. Oye, queda re poco para el 18 y otro año que no aprendí a bailar cueca. Terrible. Todos los años me pasa lo mismo. Bueno, y esperar que todavía tiene el tiempo. A ver, ¿a cuándo estamos? A una semanita un poquito más. Sí. Y hay tiempo para aprender este baile. Tampoco se va a bailar cueca, ¿ya? Pero tengo mis razones para no bailar. Y eso no es ser anti-chileno. Pero te lo voy a comentar en otra oportunidad. Con alguien te pillaron bailando cueca porque te prohibieron. ¿Qué fondo andaría zapateando? Pero, como te digo, hay gente que le encanta bailar cueca y eso es bonito. Pero todos tenemos diferentes gustos, ¿ya? Y con eso no pierde civilidad. Bien, pues, oye, un agrado también escuchar acá a tu invitado. Este programa era para nada, ¿no? Sí. Solamente dejar ahí para otra invitación. ¿Qué pasó con los periodistas nuestros en el COVID? Muy buena pregunta. ¿Por qué no levantaron la voz? ¿Por qué no hay periodismo, no un periodista o una periodista investigadora, hacer periodismo investigativo? Si los premios Nobel a nivel del mundo presagiaban que esto iba a ser una soltura de negocios, lo dijeron antes, para las grandes cadenas farmacéuticas y fue. ¿Qué tiene que ver el cloro para matar este COVID? Nada. Con el tiempo se sabe que se rieron en nuestras narices. Tú entrabas al municipio de Puerto Montt, ningún periodista o ninguna persona profesional ahí se dedicó a abrirse al mundo, correr la cortina que nos colocaron y decir con que coloques en el suelo una cuestión con una mezcla entre jabón y ¿qué te va a hacer eso? Si al final decían que pasar por ahí tú estabas protegido. Lo otro, si en el año 2020 la misma OMS que el dueño es el señor Bill Gates, que aporta más que cualquier país a la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto es semi-privado, ¿por qué no se hizo caso, por ejemplo, de andar sin mascarilla, tal como lo hizo Suecia, que fue condenado Suecia por la OMS y todos los países en que la mayor cantidad de muertos iba a estar ahí? Pero resulta que Suecia nunca apareció dentro de los 30 países que tenían más muertos, sino que ellos, junto con Jefferson, su principal investigador y premio Nobel, fue el que dirigió e indicó que lo ideal era mantener la distancia. Y la misma OMS, algunos buenos profesionales ahí dijeron que el estar con mascarilla por largas horas, la inhalación se prohibía, naturalmente la inhalación de oxígeno y la exhalación de veneno, por lo tanto eso quedaba acumulado en el interior.
las consecuencias, al parecer, se están viendo post 3, 4 años de ahí. Y ese no es un tirón de orejas, sino que me sorprendió que el periodismo, a lo mejor no todos, pero eran como nos trataron de rebaño, ¿ya? Puede parecerle feo a usted, pero me gustaría que a futuro también podamos establecer ese y otros tantos temas que acá, por ejemplo, lo decían en algún momento ustedes, las escuelas de periodismo, al igual que las escuelas de derecho, lo dicen ahí, digamos, los números, y el término no es despectivo, pero parece que las universidades, con el número de, digamos, fomentar la titulación, están sacando los últimos tiempos periodistas que no dan la altura ni el ancho, ¿ya? Sino que tenemos un buen grupo de quienes vemos en la televisión, un grupo de payasos. Entonces, tal como lo decía usted, es probable que hagan caso a lo que dicen los canales, ¿ya? Pero, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está la rigidez profesional? Son temas que van a seguir quedando ahí y que obviamente durante otros tipos de programas también se puedan abordar profundamente. ¿Para qué? Para lograr mejorar nuestro periodismo. Bien, Jorge. Rafa, sí, como dices tú, aquí quedaron temas pendientes. Por ejemplo, tú lo pasaste muy así, liviano, pero de gran profundidad el periodismo investigativo que prácticamente en Chile no existe. Tenemos a CIPER que hace periodismo investigativo y ahora algunos otros medios, pero es tanta la pobreza de CIPER que CIPER tiene que pedirnos plata a los que Hace colecta. hace Claro. colecta. Oye, no, Entonces, lo dijo acá el invitado, el gobierno, voy a decirlo así, o se pegó los cachufazos en que tiene que no apoyar una ley mordaza, que la vengo siguiendo hace tiempo. Pero sin embargo, las últimas palabras todavía le daba hace muy poco la vocera de gobierno, la señora Vallejos, y que sí estaba muy de acuerdo con esta ley para que no se perjudiquen a las autoridades. Y la verdad es que a veces, por algunos buenos valientes y también documentados periodistas o mujeres o varones, se han logrado saber estos negocios que se cocinan ahí entre gallos. Bien, eso es el. hasta el próximo viernes. Muy bien. Nos vemos.